Compartimos el 99% del genoma con los chimpancés. Pero, si somos casi idénticos en nuestro libro de instrucciones genético, ¿dónde se esconde el secreto de todo esto? Para resolver este enigma necesitamos una herramienta. Se llama filogenia, la ciencia que estudia las relaciones de parentesco entre las especies a lo largo de la historia evolutiva. Suena complicado, ¿verdad? Olvidemos la jerga. Piénsalo de esta forma. La filogenética es como el detective de la evolución. Su trabajo no es resolver un crimen, sino el misterio más grande de todos. ¿Quién es familia de quién en el gran árbol de la vida? Y para hacerlo, busca pistas. En lugar de huellas dactilares, analiza las huellas genéticas guardadas en el ADN de las especies. En vez de un arma, examina la anatomía de un fósil. Al comparar estas pistas, el detective puede reconstruir las ramificaciones, trazar las conexiones y mostrarnos con una precisión asombrosa cuándo se separaron los caminos de dos especies, como el de los chimpancés y el nuestro. Bueno, la clave no está en tener genes radicalmente distintos. La clave se encuentra en los enhancers, reguladores de genes. Son como los interruptores que controlan el volumen. Son secuencias reguladoras en el genoma. Actúan como interruptores clave que controlan cuándo, dónde y cuánto se activa un gen. Sus modificaciones pueden tener consecuencias evolutivas y fenotípicas considerables. Una clave más es la diferencia entre cantidad de cromosomas. Los grandes simios tienen 24 pares de cromosomas, en contraste con los 23 de los humanos. Aunque la diferencia genómica entre humanos y chimpancés es sustancialmente pequeña, esta pequeña disparidad, que incluye diferencias cromosómicas como la del cromosoma Y, se traduce en una enorme diferencia fenotípica. Estas diferencias son responsables de las características morfológicas, el desarrollo embrionario especial y, sobre todo, la estructura comportamental específica del ser humano. Hace 3.6 millones de años, un ancestro nuestro dio un paso. Y luego otro. Este simple acto de caminar sobre dos piernas no fue solo un cambio de postura. Fue la primera ficha de un dominó que desataría la fuerza más transformadora que el planeta ha conocido. Todo comenzó con una sola ficha de dominó, un cambio que lo alteró todo. El bipedismo permanente. Al erguirnos, nuestra anatomía se revolucionó. La pelvis se remodeló. La columna se curvó para soportar el peso y el cráneo se equilibró de una forma completamente nueva. Al momento de erguirnos, el foramen magnum cambió. En los humanos, el foramen magnum se encuentra en la base del cráneo, perpendicular al plano orbital. Está de esa forma para soportar una columna vertical. En los simios, eso es distinto. Los grandes simios, aunque con un tronco erguido, ortogrado, practican una locomoción principalmente cuadrúpeda. Este primer paso tuvo una consecuencia monumental. Liberó nuestras manos de la función de caminar. Nuestro pulgar oponible y la capacidad de agarre fino nos convirtieron en los manipuladores maestros del reino animal, capaces de crear herramientas con una complejidad sin precedentes. Manos que crean herramientas y una vida social más compleja exigieron un procesador más potente. Así llegó la encefalización progresiva. Un cerebro que no solo triplicó su tamaño en comparación al del chimpancé, sino que se reorganizó por completo. La clave no fue solo el tamaño, sino la expansión brutal de las áreas de asociación. El lóbulo parietal, temporal y la corteza cerebral. Áreas proporcionalmente más grandes que el resto del cerebro. El lóbulo parietal nos dio el lenguaje. El lóbulo temporal gobernó nuestra audición, memoria y visión, conectando además con las emociones a través del sistema límbico. La unión de estas dos fuerzas fue la chispa que encendió el gran cambio, el nacimiento de nuestra identidad,
nuestra humanización. Un cerebro más complejo necesitaba un mejor sistema de transmisión de información. La transformación del aparato fonador permitió el lenguaje, que a su vez disparó la cultura acumulativa. La expansión del lóbulo parietal es crucial porque, en sus porciones superiores, se encuentra una de las zonas del cerebro implicadas en el procesamiento de la sintaxis y la gramática. Estas capacidades son características fundamentales del lenguaje humano. Mayor capacidad mental resultante de la encefalización nos condujo al pensamiento abstracto, a la creación del lenguaje y a la cultura. Pero este nuevo hardware trajo un conflicto. Un cerebro grande necesita una cabeza grande, pero el bipedismo había estrechado la pelvis de las hembras. La solución evolutiva fue radical: nacer antes de tiempo. Somos una especie neoaltricial. Nacemos en un estado de inmadurez biológica extrema. Nuestra gestación real debería durar casi 2 años para alcanzar la madurez de otros primates al nacer. Este nacimiento prematuro nos define. Aquí reside nuestra mayor paradoja. Esta aparente desventaja es nuestra superhabilidad. Una infancia tan larga nos condena a una dependencia total, pero nos regala una plasticidad cerebral inmensa. No nacemos terminados. Somos moldeados por un segundo útero, el útero cultural. Este cerebro plástico, moldeado por la cultura, empezó a generar comportamientos cualitativamente distintos a todo lo visto antes. El primero fue el lenguaje. Mientras la comunicación animal está ligada a estímulos presentes, el lenguaje humano es simbólico. Nos permite hablar del ayer, planificar el mañana y hasta debatir sobre lo que no existe. Luego, la tecnología. Otros animales usan herramientas, ¿sí? Pero la cultura humana es acumulativa. No reinventamos la rueda en cada generación. La mejoramos, construyendo sobre el conocimiento de nuestros ancestros. Nadie tuvo que inventarlo todo desde cero. No empezamos cada día con una simple piedra. Empezamos con el conocimiento de nuestros padres y le añadimos algo nuevo. De la piedra pasamos a los metales, del fuego al combustible, de la palanca a la industria, de las matemáticas a la computación. Y es así como se llega a la luna, no de un tirón, sino paso a paso, a lo largo de milenios, construyendo sobre los hombros de incontables generaciones. Y finalmente, nuestra vida social. Todo esto se sostiene sobre nuestra desarrollada teoría de la mente, la capacidad de entender que los demás tienen intenciones, creencias y deseos propios. Es la base de la empatía, la moral y la cooperación a una escala nunca vista. Chomsky argumenta que usar términos como lenguaje para animales es como decir que los humanos vuelan porque pueden saltar. La diferencia es abismal. Al cruzar un umbral crítico de complejidad neuronal y social, el comportamiento humano comenzó a operar bajo una nueva lógica. Así que, ¿cuál es el secreto del 1%? No es una sola cosa. No es un gen mágico ni un único rasgo. Es un efecto en cascada. Una compleja interacción entre cambios genéticos, anatómicos y de desarrollo que juntos cruzaron un umbral crítico. Al trascender las ataduras de la biología inmediata, nos convertimos en la única especie que no solo se adapta a su mundo, sino que lo transforma activamente a una escala planetaria. Esta singularidad, nacida de la fragilidad, nos otorga un poder inmenso, y con él, una responsabilidad igualmente inmensa. Entender de dónde venimos nos obliga a preguntarnos, ¿hacia dónde queremos ir?